la importancia de la familia para el bien de la humanidad, para el bien de las personas, de los niños, de los mayores, de los adultos. Todos vivimos en ese clima confortable de la confianza y del amor de una buena familia. Y por otra parte, la preocupación al ver el panorama tan triste y tan absurdo del deterioro y hasta de las agresiones contra la familia que se viven en nuestra sociedad. Esa encuesta reciente del CIS que están anunciando vuelve de nuevo a ratificar que la institución más importante para todos es la familia. Y sin embargo, estamos cargados de leyes contra la familia. Y quedaba en el ambiente una pregunta: ¿qué debemos hacer para cambiar en lo posible, para mejorar algo esta situación en nuestro país y en el mundo? La pregunta en el sínodo es para cambiar esta situación en el mundo entero, donde está presente la Iglesia. Desde luego la Iglesia no tiene poder legislativo, no puede coaccionar a los gobiernos. La Iglesia, desde el punto de vista de los recursos humanos, es débil. Pero Pablo nos dice que la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Somos débiles, pero tenemos la verdad de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios. Si nosotros nos ponemos en pie, podemos hacer bastante más de lo que pensamos. En concreto, para mejorar la situación de la familia, ¿qué podemos hacer? Os digo en primer lugar que la asamblea sinodal que acaba de celebrarse no tenía como misión el concretar los compromisos o las decisiones de la Iglesia para mejorar la situación. Yo os decía ayer que tenía más bien la misión de detectar la situación y profundizar en sus causas para preparar el trabajo de la Asamblea de octubre de 2015, que será la que haga ya un programa que tampoco será de decisiones, porque los sínodos no deciden, proponen, aconsejan, presentan sugerencias al Papa. Luego el Papa, con sus consejeros, verá cómo pone, qué es lo que asume de lo que el sínodo diga y cómo lo ponen en marcha. Y luego, cuando el Papa nos diga lo que hay que hacer, pues todos sin rechistar nos pondremos al trabajo. Pero, sin embargo, en la reflexión, pues fueron apareciendo cosas, porque es muy difícil el separar el análisis de las causas de las propuestas de respuesta. Según cómo se ven las causas, pues surgen ya las sugerencias de lo que hay que hacer. Para poner un poco de orden en la materia, yo distingo qué podemos hacer y qué debemos, porque lo que podemos hacer, debemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación con los nuevos matrimonios? De ahora en adelante, con los nuevos matrimonios, ¿en qué podríamos mejorar? Yendo un poco al fondo de las cosas, ayer veíamos cómo la causa radical, aparte de los cambios culturales y de los cambios en el estatuto social de la mujer y las tensiones económicas y lo que queramos decir, hay una causa fundamental, que es la debilidad de la fe de los cristianos. Mucha gente cristiana, bautizados, se casan, yo no sé si sin fe
o con muy poquita fe. Llevan años sin venir a la iglesia, a lo mejor desde la primera comunión o desde la confirmación, vienen justito para el matrimonio con las 3 charlas que les impone el párroco y luego ya no vuelven, quizás hasta el nacimiento del primer niño o vaya usted a saber. Claro, con una fe tan débil y con tan poca vida de piedad, es muy difícil y casi humanamente imposible cumplir de verdad las exigencias del matrimonio cristiano y de la vida cristiana en general. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en la Iglesia es reavivar la fe y la piedad de los que vienen a pedir el matrimonio sacramental. Cosa actualmente nada fácil, porque vienen pues con el tiempo muy justo, la mayor parte de ellos con muy pocas ganas de sermones y después ya no aparecen. La primera obligación de la Iglesia es amablemente garantizar la autenticidad y la intensidad religiosa de los matrimonios que celebramos. ¿Y eso cómo se hace? Es muy difícil con las parejas de novios que vienen hacerles recuperar un poco la claridad y el fervor de su vida religiosa cuando hace 20 años que no se han acercado a la Iglesia. Eso con 3 platiquitas no se resuelve. Allí lo que algunos hemos comentado es que en la Iglesia hay que ir pensando en 2 cosas fundamentalmente. Primero, poner una especie de catecumenado, de renovación espiritual para los que quieran casarse al año siguiente. La preparación no puede ser en los últimos días, cuando están pendientes de otras muchísimas cosas, de los invitados, del orden de las mesas, de los regalos, de las 1000 historias. La preparación espiritual hay que hacerla con calma y con tiempo. Habrá mucha gente que no quiera pasar por el aro. Pues habrá que decirle, bueno, pues ustedes verán, esperen un poco. Si no quieren pasar, si no quieren reanimar y vivir cristianamente, pues que vayan al ayuntamiento. Pero nosotros no podemos casar en falso. En los sacramentos no puede haber nada falso, dice Santo Tomás. ¿Tiene usted el deseo sincero de casarse según las enseñanzas de la Iglesia en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, en cuanto a la fidelidad en el matrimonio, en cuanto a la fecundidad y la apertura a la vida en el matrimonio? El pensar en las disposiciones espirituales de los que se van a casar nos hace pensar en las disposiciones espirituales de lo que llamamos la iniciación cristiana. Estos jóvenes o estos adultos jóvenes que vienen a casarse, ¿han vivido alguna vez una experiencia de conversión a Jesucristo? ¿Han vivido alguna vez un deseo personal, un compromiso personal de vivir como discípulos de Jesús, cumpliendo los mandamientos, celebrando los sacramentos, luchando y esforzándose para vivir en gracia de Dios?
Los que han vivido alguna vez esa conversión, es fácil que la recuperen en el momento del matrimonio. Pero la mayoría de nuestros jóvenes que llegan a la primera comunión, el 75, el 80% de los bautizados que hacen la primera comunión, el 20 o el 25% solo de los que han hecho la primera comunión o de los bautizados que se presentan a la confirmación pasan sin haber vivido una crisis verdadera de conversión. A mí más de una vez, cuando iba a visitar las parroquias, los curas me decían, es un dolor porque estos chicos no perseveran. Y yo les decía, sí perseveran, salen igual que entran. Perseveran, siguen siendo lo que eran antes. No los hemos puesto contra la pared con una buena meditación, con unos ejercicios espirituales, con un cursillo de cristiandad, para hacerles decidir cuál va a ser el signo, el rumbo de su vida. Si van de verdad a ser discípulos de Jesús o van a vivir dejándose llevar de lo que, dónde va Vicente, dónde va la gente, sin decisión personal de fe. Hoy la fe y la conversión a Jesucristo tiene que ser una decisión personal muy profunda, porque estamos en un ambiente con muchas agresiones a esta fe. Los chicos en el colegio, en la universidad, en sus canciones, en sus relaciones, en sus pandillas, ven y oyen y sufren muchas cosas contrarias a la fe. Si ellos nunca se han decidido a ser cristianos, es prácticamente inútil pedirles que se decidan a ser cristianos a los 30 años cuando se van a casar. Cumplirán el expediente, pero llevan el alma vacía. Ese matrimonio a las primeras de cambio puede fracasar. En cualquier caso, no va a ser un matrimonio misionero ni va a educar en la fe a sus hijos. Ya no van a aparecer hasta el funeral de los abuelos. Esa es la realidad de muchísimas familias y de muchísimos matrimonios. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer? Os decía, hay que organizar algo en la Iglesia que reavive la fe de los que vienen a casarse sacramentalmente. Pero previamente tenemos que plantearnos en la Iglesia un tema muy fundamental, que es ¿qué hacemos para que todos los niños bautizados tengan la oportunidad real de convertirse personalmente a Jesucristo? Les garantiza, primero, no todos vienen a las catequesis, porque los padres no practicantes a lo mejor no se interesan porque sus niños vengan a la catequesis, o les enseñan en su casa lo contrario de lo que os ha dicho. Es que el profesor de religión nos ha dicho que no le hagas caso al profesor de religión. Vámonos de viaje y deja la misa y no pasa nada. En su casa viven lo contrario de lo que les dicen en la catequesis o de lo que nos dicen en la clase de religión en el mejor de los casos. Pero es que incluso nuestras mismas catequesis, seguro que aquí habrá muchos catequistas, no están organizadas con el objetivo de la conversión. Están organizadas para que aprendan el catecismo. El catecismo lo aprenderán de verdad si se convierten a Jesucristo. Si Jesucristo no es importante para vuestros catecúmenos, si ellos no han hecho el acto personal y sincero de decidir yo voy a ser discípulo de Jesús, digan lo que digan mis amigos. Y si fulano de tal está en contra, yo dejaré de ser amigo suyo, porque para mí lo primero es la fe en Jesucristo.
El que hace ese acto personal, es decir, el que llega a vivir la experiencia de la fe y de la conversión, ese aprende el catecismo y recuerda el catecismo y vive el catecismo. Pero el que no hace la experiencia de la fe y de la conversión, si aprende el catecismo, lo olvida en cuanto vuelve la esquina y no lo asume, sobre todo, como norma de su vida. La principal debilidad de nuestra Iglesia y el principal problema para el fruto de los sacramentos es la debilidad del proceso de iniciación cristiana. Sin conversión no hay cristiano que valga. Podrá estar bautizado, pero eso es una marca, un título que no fructifica, porque la fuerza que hace mover y que hace fructificar ese bautismo es la fe y el amor y la esperanza. Si consiguiéramos que mejorando el proceso de iniciación cristiana y mejorando la preparación inmediata para el matrimonio, nuestros matrimonios tuvieran más densidad y más autenticidad religiosa, es indudable que habría menos divorcios. Es indudable que las familias serían más capaces de educar cristianamente a los hijos. Por supuesto, habría menos violencia de género, que es una vergüenza y una desgracia tan grande que estamos padeciendo. Y un tercer factor, las parroquias tienen que tener una mayor atención a los matrimonios jóvenes. Los 5, los 7 primeros años del matrimonio son muy importantes. Importantes para la conjunción espiritual de los esposos, importantes para las decisiones respecto de los hijos, para la orientación de la educación de los hijos. Hace falta movilizar como una especie de tutorías familiares, matrimonios ya experimentados, ya cuajados, bien preparados, que sean tutores y acompañantes de otros 3 o 4 matrimonios jóvenes, que se reúnan a merendar con ellos una vez al mes para comentar cosas, para poder dar un consejo, para poder advertir cuando se está fraguando una tormenta e intervenir a tiempo. Hay muchas desgracias familiares que se podrían prevenir y resolver si tuvieran un buen amigo y un buen cristiano a su lado en los momentos de crisis. Todo eso es lo que se dijo a propósito de cambiar, mejorar el tratamiento y la celebración de los matrimonios de ahora en adelante. Yo supongo que esto y más cosas podrá decidir el sínodo que viene. Pero, ¿y qué hacemos con los miles y miles de matrimonios fracasados que ya tenemos por ahí? De todas clases. Hay familias monoparentales, hay familias rotas que no se han vuelto a casar, hay familias rotas en las cuales se ha vuelto a casar uno o los dos, hay parejas de hecho, hay todo un panorama muy complicado en la sociedad. ¿Qué hacemos con todo eso? Ha salido mucho en el ambiente la cuestión de dar la comunión a los divorciados y vueltos a casar. Pero yo digo, ese no es el problema más grave. El problema más grave de la Iglesia es la muchedumbre de matrimonios y de familias rotas, fracasadas de una manera o de otra,
que no echan de menos la comunión, ni piden nada a la Iglesia, que hacen su vida y que están completamente alejados de la gracia de Dios y de la vida cristiana. Eso es un dolor. Esas son las 80 ovejas, no que hemos perdido una, hemos perdido 80 que están por ahí perdidas. ¿Y qué hacemos con estos? Lo primero es un cambio, lo primero que nos pide la Iglesia, y que esto sí que salió varias veces en el sínodo, es un cambio de actitud en nosotros. Un cambio de actitud que supone dos cambios. Primero, pasar de la indiferencia a la responsabilidad. Nosotros somos responsables de la fe y de la felicidad y de la salvación de nuestros hermanos. Hoy leíamos en el Evangelio, si hay una oveja que queda perdida, el buen pastor sale a buscarla. El Papa Francisco se cansa de decirnos, yo quiero una iglesia que salga a buscar a los que están perdidos. Hay que salir a buscarlos, hay que buscar la manera de encontrarnos con ellos, incluso de hacernos amigos de ellos, para poder un día tener una conversación a fondo, una conversación íntima con ellos, de tal manera que salgan los problemas espirituales. Segundo cambio, en vez de condenar, en vez de excluir, hay que compadecer. Compadecer. Si vosotros leéis detenidamente el Evangelio para buscar cuáles son los sentimientos dominantes de Jesús ante los pecadores, veréis que Jesús no se enfada con los pecadores, los compadece. Tampoco disimula sus pecados. Sí, ya sé que tienes 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús no disimula los pecados. Su compasión consiste no en disimular, sino en sanar. En sanar. Y para sanar, pues hay que a veces curar la herida, abrir la herida y desinfectarla y curar. Si pones un esparadrapo encima sin haberla limpiado bien, pues esa herida no se cura, sino que se infecta más. El sentimiento dominante de Jesús es la misericordia, la compasión, y en la compasión la sinceridad, la verdad. Tu fe te ha salvado, no peques más. Jesús no disimula, compadece. Tampoco se enfada, solo se irrita con los hipócritas. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, es decir, con los que no se arrepienten de sus pecados, con los que no reconocen los pecados, sino que se dedican a juzgar los pecados de los demás. Eso sí que le ponen nervioso a Jesús. Ay de vosotros hipócritas, sepulcros blanqueados. Le dice cosas tremendas. Pero a la gente, a la pobre gente, que la han sorprendido en un pecado, que la quieren apedrear, o que ha robado como Zaqueo, que se ha dejado llevar de la ambición, como tantos otros en nuestra tierra, Jesús se compadece. Ahora le hace devolver el dinerito. Y Zaqueo, arrepentido de verdad, dice, sí, lo voy a devolver. Y le voy a devolver 4 veces lo que haya robado. Es decir, Jesús compadece y sana, cura. Es importante quedarnos con este criterio. Os repito lo que decía ayer.
el problema fundamental de la Iglesia respecto del matrimonio y de la familia no es un problema doctrinal, no hace falta cambiar la doctrina para nada. Tenemos una preciosa doctrina sobre el matrimonio y la familia. Lo que hace falta es saberla presentar, saberla exponer y, sobre todo, ayudarle a la gente a descubrirla, a entusiasmarse con ella, a vivirla. Es un cambio de actitudes, es un cambio en el orden práctico del comportamiento, no en el orden teórico de la doctrina. Una precaución elemental, si quieres acercarte y ganarte la confianza de una persona, es saber estimar lo bueno que tiene. Por eso el Sínodo ha recomendado que seamos capaces de ver con ojos limpios lo que hay de bueno en nuestra gente, aunque estén viviendo en situaciones irregulares y deficientes. En ninguna persona hay que sea todo malo. Puede haber parejas de hecho donde los dos se quieren de verdad y se ayudan y se sacrifican. Puede haber muchos que no, pero puede haber algunos que sí. Puede haber gente casada por lo civil donde viven realmente en fidelidad y viven en generosidad. Bueno, pues vamos a empezar la conversación aceptando lo bueno que hay. Ya llegará el momento de decir, sí, pero te falta esto y lo otro y lo de más allá. Empezar por ver y valorar y reconocer lo bueno que hay en aquellas personas que no viven integralmente la vida cristiana, no es renunciar ni negar la excelencia del matrimonio cristiano. Ya llegaremos a eso, pero empecemos por donde ellos están, haciéndoles ver lo que están haciendo bien y proponiéndoles lo que podrían hacer mejor si de verdad se acercaran a Jesús, si de verdad vivieran el modelo de familia propuesto por Jesús y por la Iglesia. No se trata de callar, no se trata de disimular el mensaje cristiano, sino de empezar a hablar amigablemente con esas personas para conducirlos poco a poco al descubrimiento y a la aceptación de toda la propuesta cristiana. Esto es lo que se llamaba en el Sínodo la ley de la gradualidad. Vamos poco a poco, partiendo desde donde ellos están hasta la plenitud, digamos, del matrimonio, del amor, de la familia, del plan de Dios que la Iglesia propone y conserva en el mundo. Algunos se escandalizaron de eso. Yo he leído un artículo de José María de Prada en ABC hace muy poco, criticando sarcásticamente una expresión de la relación precisamente por eso, porque decía ciertamente aquella frase pues podía no estar. Decía la relación en un número que por cierto no aprobamos, decía: las personas con tendencias homosexuales también tienen cosas que pueden ofrecer a la comunidad cristiana o algo así. Bueno, eso es verdad. Una pareja de gente homosexual tampoco es el 100% negativo y mal. Pueden tener cosas buenas. En cualquier caso, son personas, son hijos de Dios. Con compasión podemos acercarnos a ellos, invitarles a que acepten o lean o se confíen un poco más en el magisterio de la Iglesia, no hagan caso de ciertos planteamientos radicales que dicen que la Iglesia menosprecia. En la Iglesia no se menosprecia a nadie,
En la Iglesia hay compasión y perdón para todos, con tal de que uno responda a las peticiones de Dios nuestro Señor. Hay que cambiar de actitud. En el fondo es el mismo cambio de actitud que pide el Vaticano II para que lleguemos a ser evangelizadores del mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo tiene muchos males, muchas cosas contrarias al Evangelio de Jesús, pero vamos a acercarnos con compasión para que poder presentarles amigablemente la doctrina de Jesús como una verdadera medicina, como una verdadera liberación, como una verdadera plenitud de la que ellos carecen. Cambiar de actitud. Segundo, una cosa muy concreta. Con todos los matrimonios fracasados, una primera cosa que se puede pensar, hombre, primero, a ver si puede haber reconciliación. Es muy difícil, sobre todo cuando llevan ya bastante tiempo. La reconciliación, el perdón, es más fácil cuando se interviene antes de la ruptura y antes de que las cosas lleguen a más. Después es más difícil. Pero sí que podemos pensar en una posible nulidad. Muchos de los matrimonios que fracasan, a lo mejor, fueron ya nulos en el momento de la celebración, por falta de madurez humana o por falta de intención de hacer lo que hace la Iglesia. Intención de aceptar el matrimonio como lo propone la Iglesia. Matrimonio indisoluble, matrimonio abierto a la vida. Y allí lo que se habló, y parece que eso no va a tener ninguna dificultad, hoy sale una noticia del Papa diciendo que quiere que los reconocimientos de las nulidades sean gratuitos. La verdad que si son caros es por razón de los abogados, no por razón de los tribunales eclesiásticos. Pero lo que sí se vio es que el reconocimiento de las nulidades puede ser más sencillo, más rápido, menos engorroso, menos doloroso a veces para la gente, facilitar los procesos del reconocimiento de la nulidad cuando realmente el matrimonio fue nulo, porque si el matrimonio no fue nulo, pues no se puede fingir un reconocimiento de nulidad. En estos procesos la Iglesia no anula ningún matrimonio, simplemente reconoce que esto que parecía un matrimonio, pues no lo fue, porque faltaba algún requisito esencial y por lo tanto fue nulo, no hay compromiso y se resuelve el problema. Eso yo creo que resolverá muchos problemas, porque muchos de estos matrimonios fracasados pueden haber sido nulos, pero todavía nos quedan muchos matrimonios fracasados que no fueron nulos, fueron verdaderos. ¿Qué hacemos con ellos? Los que se casaron con matrimonio válido, lo han roto y se han recasado como han podido, digo, la mayoría no quieren saber nada con la Iglesia, de momento. Pero luego con el tiempo vienen muchas veces las reflexiones, los remordimientos, los deseos de poner la vida de acuerdo con Dios nuestro Señor y se acercan al confesionario. ¿Qué le dice un confesor a un cónyuge que rompió su primer matrimonio, se volvió a casar civilmente
ha vivido o han vivido en un segundo matrimonio 15 o 20 o 30 años y que le dice: yo quiero ponerme en paz con Dios. Ese es el problema más agudo y ante el cual la Iglesia se siente responsable. Si hay una persona que reconoce su pecado y que viene a pedir perdón, la Iglesia perdona a todos los que se arrepienten de su pecado. Este es el caso que más se ha discutido, pero se ha discutido muy frívolamente, porque algunos han entendido que la Iglesia estaba dispuesta a dar la comunión a una pareja casada civilmente después de haberse divorciados y casados civilmente. Y un día, porque es Pascua, porque va a hacer la primera comunión su hijo o su nieto, dice: hombre, si yo pudiera comulgar hoy y acompañar a mi niño, qué bien. Ah, bueno, pero claro, siguiendo la misma vida que antes. La comunión significa el reconocimiento de la legitimidad de tu vida por parte de la Iglesia. Si tú sigues en un falso matrimonio, porque el segundo matrimonio para los bautizados no es válido nunca, la Iglesia no te puede dar la comunión. Es decir, ese es un planteamiento frívolo, que algunas veces han apoyado algunos teólogos, diciendo: no, es que la comunión tampoco es para perfectos, la comunión es para peregrinos. Sí, claro, para peregrinos, porque todos somos peregrinos que vamos de este mundo al otro, pero la comunión sacramental no es para pecadores o para gente en pecado, es para arrepentidos. Confesar una vez al año o antes si ha de comulgar. Es decir, a un casado o casada, después del divorcio, con un matrimonio civil, que quiere acercarse a comulgar, primero hay que decirle: mire, acercarse a comulgar significa querer ponerse en comunión con Dios. Para ponerse en comunión con Dios hace falta recorrer un itinerario de penitencia. De tal manera que vamos a dejar la comunión un poco a un lado y vamos a hablar de la confesión, que es el sacramento primero que usted necesita y al cual tiene que recurrir. Es decir, la Iglesia le tiene que invitar a iniciar un itinerario de penitencia, porque estas confesiones no se ventilan en 5 minutos. Mire usted, yo tengo esta situación, nos casamos, bueno, hay muchas historias que explicar. Y el confesor, antes de dar un consejo, antes de absolver o negar la absolución, necesita enterarse de cómo está esta persona. ¿Está de verdad arrepentida? ¿Está de verdad dispuesta a cambiar de vida? ¿Sí o no? Pero la Iglesia tiene obligación de acogerla en un itinerario de penitencia. Si se quiere arrepentir, decir, bueno, pues ¿cómo fue aquello? Si se quiere arrepentir de verdad, lo primero que tiene que considerar es si es posible recomponer el primer matrimonio. ¿Es posible recomponer el primer matrimonio? ¿El otro cónyuge está dispuesto? No es fácil, pero es posible. En cualquier caso, hay que intentarlo. Si es posible recomponer el primer matrimonio, es obligatorio recomponer el primer matrimonio. También puede ser que inculpablemente no sea posible recomponer el primer matrimonio. A esta persona
que va a confesarse sinceramente, que está arrepentida de todo lo que haya hecho mal, que intenta recomponer su primer matrimonio y le resulta imposible. ¿Qué le decimos? Hasta ahora se le dice, pues sepárense de su cónyuge actual o vivan como hermanos. Y aquí surge una pregunta. En esta situación, la Iglesia, la suprema potestad de la Iglesia, ¿podría dispensar el primer matrimonio y convalidar el segundo? Ese es un planteamiento serio, que está abierto, que no se ha decidido nada y que hay que estudiar detenidamente en este tiempo. ¿Qué podemos pensar en relación de la tradición de la Iglesia, de los padres, de la Escritura, y que en el fondo será una decisión del Papa? Si el Papa dice que sí, pues será que sí, y si el Papa dice que no, pues será que no, y aceptaremos la sanción del Papa como lo haga, sin escándalo de ninguna clase, porque esto no impugna. Primero, no impugna la indisolubilidad del matrimonio, puesto que, primero, el primer matrimonio ha resultado imposible. A lo imposible nadie está obligado. Si no puede recomponer el primer matrimonio, no tiene su obligación. Segundo, hay un caso en la Biblia, lo que se llama el privilegio paulino. En 1 Corintios 7, por si lo queréis ver. 1 Corintios 7, donde Pablo dice lo siguiente: si dos personas se han casado y uno de ellos se convierte, casado con matrimonio válido, y uno de ellos se convierte y el otro no quiere convivir con él, que se separen y se vuelvan a casar, porque a vivir en paz nos ha llamado el Señor. ¿Es posible interpretar este criterio de Pablo en el contexto actual? Bueno, yo lo dejo ahí. Es posible, por lo menos es digno de ser estudiado. Sería una manera, yo pienso que legítima, de poder resolver situaciones de conciencia muy dolorosas que en la práctica actual de la Iglesia no tienen salida. Fijaros que es una situación muy específica. No es dar por bueno lo que se ha hecho, sino llevar a la persona por un camino estricto de arrepentimiento y de penitencia. Porque, claro, no se le puede dar la solución si no tiene un propósito de vivir en gracia de Dios. Para vivir en gracia de Dios, o separarse o sancionar ese matrimonio. Y hay matrimonios a lo mejor con hijos, con situaciones que es muy dramático también pedirles que se separen. En fin, es un problema humano muy fuerte, que la Iglesia quiere examinar con misericordia, pero con fidelidad. Si se ve que la doctrina de la Iglesia no lo permite, pues quedarán las cosas como están. Si se ve que en la doctrina y en el contexto de la Iglesia es posible, hay un caso también que inclina a pensar que esto puede ser posible. Actualmente el Papa ya dispensa matrimonios válidos, lo que se llama matrimonio rato y no consumado. El Papa lo dispensa. Yo digo, la consumación material del matrimonio es tan importante como para que limite la potestad del Papa concedida por Jesús. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo esencial del matrimonio es el compromiso personal, que ya existe en un matrimonio rato, y sin embargo eso el Papa lo dispensa. Bueno, es objeto de reflexión y de oración.
Yo os digo, tenemos que estar abiertos y tranquilos, serenos. La Iglesia no va a dar un mal paso si es que esto es conforme con la Biblia y con la revelación. El Papa, iluminado, sostenido por la oración de Jesús e inspirado por el Espíritu Santo, lo resolverá. Y lo que el Papa resuelva, nosotros lo vamos a aceptar con gusto, porque en la Iglesia las decisiones no se toman por nuestras ideas, sino que se toman por la inspiración del Señor a través del magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, aunque a mí me parezca o a uno le parezca que sí, si el Papa dice que no, es que no. Y si a uno le parece que no y al Papa le parece que sí, es que sí. Con tranquilidad y dando alabanza a Dios y dando gloria a Dios. En resumen, ya con esto termino. Esta apuesta del Papa por el examen de la situación de la familia en el mundo y por la reflexión acerca de qué podemos hacer en favor de la consolidación del matrimonio y de la familia en la Iglesia y en el mundo entero, es realmente un punto central en esta llamada a la evangelización. Evangelizar se concreta en santificar las familias, porque los hombres y las mujeres viven en familia. Si la familia se cristianiza, las personas se cristianizan, los adultos y los jóvenes. Si la familia no se cristianiza, las personas seguirán descristianizadas. Estamos en el punto álgido y central de la llamada a la evangelización. Tenemos que orar, tenemos que unirnos como una piña en torno al Papa, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que la Iglesia acierte a llevar la paz y a reconstruir la gracia y la bendición de Dios en tantas y tantas familias desgraciadas como hay en nuestro mundo. Buenas noches.